Seguimos avanzando en directo a América para contarles todo lo que está sucediendo en el mundo. Vamos con los titulares. En Bolivia, Rodrigo Paz se posesionó como nuevo presidente del país en un acto en presencia de los presidentes de Argentina, Chile, Ecuador y Uruguay. Paz promete abrir de nuevo a Bolivia al mundo y acercarlo a países como Estados Unidos tras años de alejamiento. Y en Ucrania han vuelto a pasar la noche bajo ataques rusos a gran escala contra las infraestructuras energéticas de todo el país. Al menos 4 personas murieron por los bombardeos, mientras en Kharkiv hay un apagón general, además de cortes de agua, electricidad y calefacción. Y en Estambul acabaron sin acuerdo las negociaciones de paz entre Pakistán y Afganistán. El gobierno talibán culpa a su contraparte de tener una actitud irresponsable y no cooperativa que ha imposibilitado llegar a un acuerdo. Pese a ello, continúa el alto el fuego. Vamos a ver este informativo en Bolivia, en donde Rodrigo Paz se ha posesionado como nuevo presidente del país. Después de 20 años de hegemonía del movimiento al socialismo, el inicio del mandato de Paz marca buscar restablecer relaciones con países como Estados Unidos, del que Bolivia estuvo especialmente alejado bajo los gobiernos del MAS. Para analizar lo que puede suponer su presidencia, vamos a hablar con la socióloga y politóloga María Teresa Cegada Claure. Gracias, en primer lugar, por estar hoy con nosotros. Vamos a hablar de esta apertura de Bolivia hacia el mundo que puede ofrecer el país a inversiones extranjeras. Exactamente, sin duda, esta elección marca un punto de inflexión en el país. No se trata de un cambio de presidente más, verdaderamente esto está marcando el fin de un ciclo que ha estado presente en Bolivia durante 20 años y con una tendencia muy clara en términos internacionales también, muy propensa hacia países como Nicaragua, Cuba, Venezuela y lo que fue en su momento los países del ALBA. En este momento, el nuevo presidente ha dado señales muy claras de esta apertura al mundo, de retomar relaciones con Estados Unidos y con países con los que teníamos prácticamente congeladas estas relaciones. Pero significa también un giro en el modelo económico en el país, puesto que el modelo que habíamos ensayado, digamos, durante 20 años ha llegado a un punto de agotamiento muy crítico y creo que hay mucha esperanza en la población respecto a este cambio de modelo. Entonces, como le digo, es un momento importante para el país y donde está la población con mucha expectativa a ver las soluciones que este gobierno va a proponer y además hay soluciones que necesitamos que sean inmediatas y otras de más largo plazo, pero sí es necesario hacer un conjunto de reformas en el país. Bueno, al interno, ¿será fácil conseguir cohesión social en un país tan dividido? Mire, ese es el problema. Hay muchísimos desafíos para el actual gobierno. Yo diría que el primero está justamente en buscar este difícil equilibrio entre recuperar la economía, y esto va a significar un costo social bastante alto, eso lo sabemos, y mantener cierta popularidad y legitimidad social. Y aquí es el problema más serio. Bolivia es un país cuya sociedad civil está altamente politizada, bloquea las calles, sale, se manifiesta. Entonces, en estos meses ha habido como una gran tensa paz social a la expectativa de que el mundo político le devuelva a Bolivia estas certidumbres que estamos buscando. Hay sin duda esta problemática en la relación de Estado-sociedad, pero también hay otros problemas que tiene que enfrentar este gobierno de tipo político que son más internos. Hay, digamos, el frente que ha ganado esta elección también es una alianza de distintos componentes sociales y políticos que necesitan demostrar cohesión social y una línea muy clara a la población para devolver la confianza. Por otra parte, hay una asamblea legislativa compuesta mayoritariamente por fuerzas afines. Como usted sabe, el movimiento al socialismo apenas ha logrado 3% de los votos, cuenta con alrededor de 8 asambleístas en total, junto con las otras fuerzas que también eran afines al MAS. Pero, digamos, no significan en este momento una amenaza. El gran desafío es hacer un gran acuerdo social entre los bolivianos, tanto a nivel de representantes como a nivel de la propia sociedad, para poder encarar este momento de tantas urgencias económicas y sociales. Luego habrá tareas más profundas, habrá que ver hacia dónde este gobierno se dirige para
hacer un cambio como más estructural y profundo del país. Sin embargo, creo que hemos aprendido muchas lecciones de estos 20 años. Para comenzar, la necesidad de frenar la corrupción en el país. Hace poco de una manera bastante curiosa, el propio expresidente Arce ha sido expulsado de las filas del movimiento al socialismo por irregularidades en la gestión gubernamental. Es decir, es un partido el MAS que ha tocado fondo, ¿no? Aunque tiene una presencia social todavía importante que hay que ver cómo va a ser administrada por el actual gobierno. Y brevemente le quiero hacer una pregunta sobre algo que hemos visto hoy. Es un gran protagonismo del vicepresidente Edman Lara en esta ceremonia, vestido además de uniforme de gala policial. ¿Cómo podemos analizar esta imagen? Sí, otro de los factores críticos que creo que debe resolverse a nivel de la nueva gestión es esta relación un poco tensa y difícil entre el vicepresidente y el presidente del país. El vicepresidente, sin duda, es representante y quizás ha sido la persona que ha aportado de mayor manera con apoyo social, porque él representa de alguna manera esta voz de los sectores excluidos y que están con la expectativa de ser incluidos en el Estado. Desde el principio, esta figura que hoy es vicepresidente ha representado una nota bastante disonante por un estilo también de discursivo y de actuación digamos, bastante disruptivo y que en este afán de representar a los sectores sociales del país necesita tener cierta consistencia también con el presidente. Entonces, hay un modelo político distinto, sin duda. Esperemos que pueda ser administrado. Él viene de la policía, o sea, fue en su momento oficial de policía, y ha querido simbólicamente ir con el traje de policía, aunque ya no corresponde a esta fuerza del orden, para mostrar que él, digamos, que es su profesión, que se está ahora poniendo servicio al país desde donde él sabe actuar, ¿no? Porque fue justamente expulsado de esta fuerza del orden por una denuncia de corrupción que él realizó contra las autoridades jerárquicas de la policía. Entonces, él tiene todo digamos, un contexto simbólico de representar al héroe justiciero, ¿no? Representante de los sectores populares en el país. Es importante su presencia porque le da a Rodrigo Paz este componente social que se necesita en el actual gobierno, es decir, claro, sentir a alguien que está conectado con esta sociedad muy expectante de los cambios que van a haber. Y por otra parte está el presidente Paz, que se espera de él una línea clara, como la ha tenido hasta ahora. Esperemos que siga en esa misma dinámica de darle al país certidumbre en términos de resolución de los temas económicos, sí, de devolverle la institucionalidad al país que está muy deteriorada y de dar señales claras a la población para que se recupere esta confianza que permita al boliviano realmente tener este momento de paciencia social, si se quiere, para esperar los resultados de algunas de las medidas que se van a aplicar. De inmediato necesitamos resolver con urgencia la carencia de combustibles y de dólares que tiene paralizada prácticamente la economía, y luego necesitamos encarar un proceso más amplio de reformas sociales y políticas que todavía no tienen una forma muy clara, pero esperemos que este gobierno vaya diseñando esa estrategia. Entonces, creo que son, digamos, una dupla que de alguna manera se complementa en la medida en que mantengan una línea política clara tanto en su acción parlamentaria como sobre todo desde el Ejecutivo. Pues María Teresa Cegada, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy. Un gusto muy grande, un saludo cordial desde Bolivia. Nosotros vamos a hablar ahora de la guerra en Ucrania, porque los ucranianos han vuelto a pasar la noche bajo ataques rusos a gran escala contra las infraestructuras energéticas de todo el país. En ellos han muerto al menos 4 personas en Dnipro y en Kharkiv, donde hay un apagón general, además de cortes de suministro de agua, electricidad y calefacción. También hay retrasos importantes en casi todas las líneas ferroviarias. Al mismo tiempo siguen los combates en Pokrovsk. Se lo contamos en este informe. Una vez más, un barrio residencial ucraniano es blanco de drones rusos. El ataque se centró en estas viviendas de Dnipro y los destrozó por completo. Sus habitantes, adultos y niños, fueron evacuados apresuradamente por los servicios de emergencia, a veces en medio de las llamas. El ataque causó varios muertos y numerosos heridos. Por la mañana, los servicios de emergencia seguían movilizados y los residentes en estado de shock. Algunos niños quedaron atrapados bajo los escombros. Después fueron trasladados al hospital Mechnikov. Actualmente se encuentran en cuidados intensivos.
Un dron Shahed pasó por encima de nosotros y luego explotó. Nos dijeron que sobrevivimos porque estábamos en este lado, en el lado bueno. Son los rusos, es inhumano. Más al norte, en Kharkiv, un apagón generalizado en la región, tras un ataque aéreo nocturno que causó graves daños a esta estación de gasolina y a los comercios de los alrededores, y dejó varios heridos. El tamaño del cráter da cuenta de la violencia del impacto, y se trata de otra instalación energética ucraniana, objetivo de los bombardeos rusos. Hace varios días que las fuerzas rusas intensifican los bombardeos contra las infraestructuras de gas y electricidad de todo el país, provocando numerosos incendios y daños importantes, como en Chuguyiv, en la región de Kharkiv, atacada por 17 drones rusos en la noche del jueves al viernes. Escenas idénticas en la región de Odessa provocaron en la mayoría de las regiones cortes de electricidad y dificultades de suministro. El Ministerio de Defensa de Moscú declaró haber lanzado un ataque masivo con armamento aéreo, terrestre y marítimo de alta precisión y largo alcance. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, dijo que Rusia había lanzado más de 450 drones y 45 misiles y afirmó que los ataques demostraban la necesidad de intensificar la presión y las sanciones contra Moscú. Nos vamos hasta Turquía porque en Estambul fracasaron las últimas negociaciones de paz entre Pakistán y Afganistán. El gobierno talibán ha culpado a su contraparte de tener una actitud irresponsable y no cooperativa que ha imposibilitado llegar a un acuerdo. Sin embargo, el alto el fuego continúa en el terreno. Anteriormente, nuestro corresponsal en Estambul, Adrià Rocha, nos ampliaba sobre este fracaso. Pues en palabras del mismo portavoz de los talibanes afganos, Zabihullah Mujahid, estas conversaciones han fracasado por la falta, ha dicho él mismo, de cooperación de Pakistán, como bien comentabas, pero sobre todo por la insistencia de Pakistán de que Afganistán no permita que desde suelo afgano los talibanes pakistaníes realicen ataques y atentados que están ocurriendo constantemente desde los últimos meses en contra de Pakistán. Recordemos que después de la victoria de los afganos de Talibán en agosto de 2021, la retirada de Estados Unidos y de sus aliados internacionales, los afganos talibanes conquistaron el país y desde entonces han permitido que el liderazgo de los talibanes pakistaníes, un grupo independiente aunque muy afín ideológica y logísticamente con los talibanes de Afganistán, tengan su sede principal dentro de territorio afgano. Afganistán se está constantemente quejando de esto y ha pedido explícitamente en estas conversaciones que han durado varias semanas en Estambul que Afganistán no permita ni que el liderazgo de los talibanes pakistaníes se quede en Kabul, en Afganistán, ni que por lo tanto permitan que se realicen estos ataques casi constantes, algo que Afganistán asegura no hacer. Los afganos en estas conversaciones en Estambul han asegurado que no permiten el liderazgo de los talibanes pakistaníes dentro de territorio afgano y que de hecho tampoco permiten que se realicen estos ataques. Por lo tanto, las conversaciones han fracasado y ahora mismo, a pesar de que los talibanes de Afganistán aseguran que el alto el fuego sigue urgente, esto está muy al aire, sobre todo por las últimas palabras del ministro de Defensa pakistaní, que ha asegurado tanto en el pasado como ahora también que un fracaso en las negociaciones en Estambul y antes en Doha significaría una guerra abierta entre los dos países. Y tras la toma de la ciudad de Al-Fashir por parte de los paramilitares sudaneses, el país vecino, Chad, se prepara para hacer frente a una crisis humanitaria. Las autoridades chadianas, sin embargo, alertan que los campos de refugiados ya están saturados. Un conflicto que cada día genera desplazados y también refugiados. Por ello, la ONU intenta sacar una cifra, mientras las autoridades chadianas, país limítrofe, esperan una afluencia masiva de sudaneses tras la toma por parte de los paramilitares de Al-Fashir, ciudad situada a 400 kilómetros de Chad. La única salida para estos refugiados fue la huida. Llegaron grupos armados y saquearon todo, violaron y mataron a mucha gente, quemaron todas nuestras casas. Los ancianos que no pudieron huir fueron quemados vivos en sus propias casas. Nos lo quitaron todo, también nuestro dinero. Desde la toma de Al-Fashir por las fuerzas de apoyo rápido el pasado 26 de octubre, la ONU ha informado de masacres, saqueos y desplazamientos masivos de población. Pero aunque Chad se ha mantenido solidario con los sudaneses durante más de 2 años y medio de conflicto, el país da la voz de alarma. Los campos ya están saturados.
Chad ha abierto sus fronteras y lleva varias décadas acogiendo a refugiados de toda la región. Este país necesita nuestro apoyo continuo, mientras otros socios se esfuerzan por proporcionar más ayuda en otras regiones, como el este de Chad. A pesar del anuncio de un acuerdo de tregua humanitaria entre el ejército sudanés y las fuerzas de apoyo rápido, los trabajadores humanitarios presentes en Chad siguen atendiendo a refugiados en situación de emergencia. Pues de esta forma nos despedimos. Sigan conectados aquí a France 24.